Esta conferencia comenzará a grabarse. Vamos a hacer todo muy rápido en el sentido de poderles explicar de forma y en términos médicos, porque creo que todos los que estamos acá somos médicos, eh, sobre lo que vamos a hablar en el día de hoy. Mi nombre es Mayra Carrillo, como bien lo había dicho Valeria, soy médico dermatóloga de la Policlínica Geral do Rio de Janeiro en Brasil. Tengo más o menos 5 años de estar ejerciendo como dermatóloga en la ciudad de Sincelejo y además de esto soy médico estética del Instituto BWS, Instituto de Medicina Estética en la ciudad de Río de Janeiro. También soy miembro activo de Asocolderma, que es la Asociación Colombiana de Dermatología en Colombia, y también soy docente de diplomados de cosmiatría de la Universidad de Cartagena, en la ciudad de Cartagena. En el día de hoy, pues vamos a estar hablando sobre las recomendaciones que nosotros como dermatólogos podemos transmitirles a ustedes, médicos que están en la línea de frente para la pandemia del COVID-19. Esas recomendaciones van ligadas a disminuir todas esas lesiones dermatológicas secundarias al uso de los elementos de protección personal que están siendo utilizados frente a la pandemia del COVID-19, que es la que estamos viviendo en este momento. Es muy importante para nosotros como asociación o como sociedad dermatológica que a pesar de que no somos médicos que estamos directamente ligados a trabajar en la línea de frente, pues nuestra colaboración al sistema es que nuestros médicos, ustedes, quienes sí están en línea de frente, podamos mantener una integridad de nuestra piel, podamos evitar estas lesiones cutáneas que pueden llegar a empeorar pues mucho la calidad de vida tanto de ustedes como médicos, como también empeorar en algunos casos el tema en algunos pacientes. Entonces, como sociedad queremos llegar a todos ustedes con este mensaje y es el tratar de que ustedes utilicen los elementos de protección personal de forma adecuada para poder mitigar esas lesiones cutáneas que pueden aparecer por el uso de los elementos de protección personal. Entonces vamos a hacer una pequeña reseña Doctora, histórica. Hola. me disculpa un segundito. Es para ver si puede colocar las diapositivas en grande, por favor, En para que se gran. aprecien de mejor forma. Y eso lo coloco como valía. Doctora, presione F5 para probar si así. F5. Hacemos. Listo. Ya, doctora. ¿Listo? Bueno, sí, qué pena la interrupción. No te Gracias. preocupes, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña reseña histórica que no es más que muchas de las cosas que ustedes ya saben. Como médico yo creo que nosotros estamos enterados absolutamente de todo y todos los días. Creo que todavía no hemos terminado de conocer muy bien a este virus y todos los días están apareciendo estudios, todos los días están apareciendo cosas nuevas, todos los días están apareciendo formas nuevas de contaminarse, formas nuevas de persistencia del virus en las superficies, nuevas superficies en que el virus puede permanecer. Entonces, esto que voy a decirles en este momento no es más que como un pequeño resumen de lo que ustedes ya saben, y fue que el primer brote de COVID fue detectado en Wuhan, China, más o menos a finales del año 2019. En ese entonces, pues, nosotros veíamos muy lejos la posibilidad de que esa enfermedad pudiera afectarnos a todos y más o menos hacia el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud dio cuenta de la alta transmisibilidad que tiene este virus y lo declaró una pandemia más o menos el 11 de marzo del 2020 y de ahí en adelante pues todo lo que ya nosotros conocemos, la cantidad de casos, el número de personas muertas, el número de personas infectadas, personas que incluso ya están teniendo secuelas por la enfermedad. Entonces, es una enfermedad que de verdad nos ha tocado de forma mundial y que en estos momentos, hasta el día de ayer que hice
que hice la revisión, en Colombia llevábamos más o menos 15.574 casos confirmados de coronavirus, COVID-19, y dentro de ese balance, más o menos 760 personas son profesionales de la salud de varias áreas que están siendo afectadas por el tema de la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre cuando el personal de salud es afectado por una enfermedad? Entonces se disminuye el número de personas que pueden luchar contra la contingencia y aumenta el número de enfermos. Y muchos ya sabemos, pues no sé si todos los médicos que estamos aquí son de Colombia, pero muchos ya sabemos que en muchas de las ciudades y en muchos de los países el sistema de salud no es un sistema de salud totalmente competente para luchar contra una enfermedad como esta. La cantidad de respiradores que se necesitan son innumerables y hablamos de un 5% del 100% de los pacientes que van a necesitar respiradores, pero en realidad eso es una cantidad bastante exagerada. Entonces, en el momento que tenemos un personal de salud enfermo, se reduce el número de personas que podemos luchar contra la enfermedad, porque en realidad somos los médicos quienes estamos totalmente capacitados para poderlo hacer, y se aumenta el número de enfermos. Entonces eso le sufre el sistema una sobrecarga impresionante. Es por ese motivo que la Organización Mundial de la Salud dio en cuenta de algunos procesos y de algunos implementos que el personal de la salud y también la comunidad en general, pero más que todo el personal de la salud, que es lo que estamos tratando de hablar en el día de hoy, son elementos que el personal de la salud debe utilizar de forma correcta para impedir que se estén presentando más enfermos del área de la salud. Porque puede ocurrir que tengamos los elementos de protección personal, pero que no los estemos utilizando de forma adecuada y el médico o el personal de salud tienda o a sufrir lesiones o a enfermarse del COVID-19 o a tener lesiones que también produzcan baja en estos médicos. Hace más o menos 2 días atendí a una colega, médico general, con lesiones por uso de guantes, incapacitada. Entonces ahí hay un médico menos que está trabajando frente a la pandemia y un enfermo más en otras cosas. Entonces, la idea de esta charla es que podamos entender cuáles son las enfermedades que más pueden encontrarse durante estas épocas en que estamos utilizando estos elementos de protección personal y cómo podemos disminuir el riesgo de que esas enfermedades empeoren o se presenten en las personas. Bueno, esto es algo que ya ustedes sabían, y es que el coronavirus es un virus de cadena simple, es un beta coronavirus que se transmite de forma casi que rápida, y los factores de riesgo que normalmente potencian el riesgo de sufrir esta enfermedad, pues ya ustedes los tienen claros: pacientes en edad avanzada, pacientes con enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, cáncer, enfermedad renal crónica, inmunosupresión, tabaquismo, exposición al humo, y ya se han agregado pacientes con enfermedades protrombóticas. Entonces, porque los pacientes también se ha encontrado que han sufrido de esas coagulaciones vasculares diseminadas que pueden también afectar a este tipo de pacientes. Entonces, hablando de esto y de la capacidad y alta transmisibilidad que tiene el virus, se ha demostrado que son las mucosas nasales y las conjuntivas los lugares por donde mayormente produce la transmisión, y en muy poca frecuencia la boca, ¿ya? Y nosotros como personal de salud podemos enfermar por tener contacto con superficies en donde caen gotículas que han sido infectadas por un paciente con coronavirus, y esa es la forma en que después, tocando nuestras manos, después tocando nuestra boca o nuestra conjuntiva, podemos tener la posibilidad de adquirir el virus con nosotros.
La propagación nosocomial del virus está totalmente declarada. Existe una propagación nosocomial del virus, pero todavía el tema de la contaminación ambiental no está tan estudiado y no está tan descrito, ¿ya? Yo estuve revisando en el día de ayer, estuve revisando sobre algunos estudios que estaban realizando en la ciudad de Singapur con un muestreo de pacientes que estaban de 5 habitaciones de pacientes que estaban con coronavirus y la capacidad de poderse adherir tanto a los elementos de protección personal como a las ropas de los médicos que entraban después de entrar a los cuartos de los pacientes. Y se encontraron varias cosas importantes. Lo primero es que si existe una persistencia o una excreción del virus a través de las heces fecales. Es por eso que la transmisión boca-ano está totalmente demostrada. Lo otro es que existe permanencia del virus en las superficies, pero después de la limpieza desaparece la persistencia del virus. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los procedimientos de limpieza de las superficies en los lugares en donde hay contacto de pacientes, ya sea positivos para la enfermedad o pacientes que bien sea pueden ser asintomáticos respiratorios, pueden desaparecer el virus puede desaparecer de la superficie, inmediatamente se hace la limpieza. Y también quedó totalmente demostrado que sí existe una permanencia del virus en la superficie hasta por más o menos 12 horas después de la caída del virus a través de gotículas, a través del estornudo de un paciente que tiene la enfermedad o que por ende es un portador asintomático de esta. Entonces, por este motivo, como les venía diciendo, la Organización Mundial de la Salud trabajó en estos elementos que minimizan el riesgo de que los trabajadores de la salud adquiramos a esta enfermedad. Entonces nos dijo, ustedes como trabajadores de salud deben protegerse con una protección ocular, deben utilizar tapabocas N95, deben utilizar caretas, gorros, guantes, batas o trajes especiales, y obviamente el lavado frecuente de las manos y la higienización de las mismas. Este tipo de protección personal va a estar también dada por la especialidad que el médico tenga o la cierta interacción que el médico pues tenga con los pacientes. Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Dermatología, a nosotros como dermatólogos, para poder iniciar la consulta médica de consulta externa, pues nos sugirió el uso de la protección ocular, o era careta o protección ocular, o podíamos utilizar los dos, el tapabocas N95 cuando se fueran a realizar procedimientos tipo de cauterizaciones que tenían cierto aerosol, el uso de trajes antifluido o de batas desechables. Ya los trajes especiales están un poco más dados a los médicos que de pronto están teniendo procedimientos un poco más invasivos con los pacientes. Lo mismo las mascarillas que son un poco más complejas, como aquellas que tienen filtros P100 y toda esta cuestión, son mascarillas que estamos utilizando sobre todo cuando estamos realizando procedimientos un poco más invasivos con los pacientes. Sin embargo, yo creería que todos los médicos, urgencias, consulta externa, consulta domiciliaria, estamos totalmente expuestos de la misma forma, y pienso que todos los médicos deberíamos utilizar todos los elementos de protección personal para poder minimizar el contacto de la enfermedad. Entonces, aparecen las patologías que más o menos pueden estar asociadas con el uso de los elementos de protección personal, y esto ocurre es porque nosotros como trabajadores de la salud trabajamos por largas horas, hacemos turnos largos en donde tenemos que tener estos elementos de protección personal durante un tiempo bastante prolongado, y eso es lo que va a permitir la aparición de estas enfermedades, que si bien
pueden hacer parte de la vida del paciente desde mucho antes de utilizar los elementos de protección personal. En este caso va a existir una exacerbación de esas enfermedades, como bien pueden producirse de nuevo, es decir, pueden aparecer en cualquier momento por el uso de los elementos de protección personal. Entonces, encontramos que dentro de las patologías dermatológicas que más pueden estarse presentando por el tema de los elementos de protección personal en el personal médico son la dermatitis de contacto, las lesiones por presión, la xerosis o la descamación, el acné, la hiperhidrosis, la conjuntivitis folicular y la anosmia o la digeudea. La dermatitis de contacto, existen dos tipos de dermatitis de contacto, la dermatitis de contacto irritativa y la dermatitis de contacto alérgica. En los pacientes de la salud, en los trabajadores de la salud, perdón, lo que más se presentan son las dermatitis de contacto irritativas. ¿Por qué? Por el lavado frecuente de manos, por el uso de detergentes, alcohol, por los látex, que siempre nos estamos colocando guantes de látex, o por aplicación de sustancias con un pH muy alto que nos vaya a cambiar el pH de la piel. La dermatitis de contacto alérgica, pues ya los pacientes vendrán con una dermatitis de contacto alérgica porque ellas tienen un componente más hereditario y tiende a haber o va a haber una exacerbación de esa dermatitis de contacto alérgica durante el periodo de la pandemia o durante el periodo cuando estén utilizando los elementos de protección personal. Las enfermeras son los trabajadores de la salud que más pueden estar relacionados con este tipo de lesiones, pueden tener estas lesiones, y las dermatitis de contacto alérgica normalmente afectan al 1% de la población de la salud, pero sigue siendo el lavado frecuente de manos y el uso de algunos antisépticos los que van a producir unos cambios en el pH, como ya les había dicho, y van a cambiar la composición de la piel, la composición lipídica de la piel, y son las que van a favorecer también a los cambios en la flora normal de la piel. Entonces, casi siempre estas dermatitis de contacto van a estar asociadas con bacterias que pueden estar afectando la piel del paciente que tiene la dermatitis de contacto por este cambio del pH, y pueden ser agentes transmisores de estas bacterias también para los pacientes. Las lesiones por presión, que normalmente se están presentando por el uso de las gafas de seguridad y de los tapabocas. El lugar donde más que todo se están presentando las lesiones por presión es el tabique nasal y el área malar. ¿Por qué? Por todo el tiempo que tenemos las mascarillas colocados, que tenemos las mascarillas y también las gafas de seguridad. Recordemos que si no existe un acomodo de estos elementos de protección personal durante las largas jornadas de trabajo, pues esa presión todo el tiempo tiende a disminuir el riego sanguíneo en esos lugares, e incluso pueden aparecer úlceras por presión en esos lugares en donde hay mucha presión acentuada. Entonces es por ese motivo que dentro de las recomendaciones que ya vamos a hablar más adelante, el uso de algunos implementos que logren redistribuir esas cargas va a hacer que ustedes como médicos no vayan a tener este tipo de consecuencias por el uso de los elementos de protección personal. La xerosis y la descamación, que se producen porque ese es precisamente ese lavado frecuente de manos, esa activación diaria de la piel y en varios momentos, lo que hace que ese paso en la epidermis, desde la capa córnea hasta la capa más, desde la capa más interna hasta la capa más superficial, se vea disminuido en tiempo. Por ende, va a llegar a la piel un queratinocito un poco inmaduro, y es lo que va a dar lugar a la descamación y a la resequedad de la piel. El acné es una enfermedad que, si bien puede producirse durante el tiempo que vamos a estar utilizando los elementos de protección personal por oclusión, porque obviamente todo el tiempo se nos está ocluyendo los poritos por el calor, por el sudor, también puede exacerbarse en personas que ya lo tenían
puede exacerbarse durante el tiempo de la pandemia por el uso de los elementos de protección personal. El uso continuo de estos equipos de protección personal va a hacer que se ocluyan y también da lugar a colonización bacteriana o a desequilibrio entre la producción de Propionibacterium acnes, que es la bacteria que más que todo está relacionada con este tipo de lesiones, a que ella prolifere de forma exagerada y pueda presentar lesiones mucho más acentuadas de acné en estos periodos. La hiperhidrosis, que más que todo está causada por las ropas. Ustedes si ya han tenido la oportunidad de tener este tipo de trajes colocados, pero la realidad es que en estos climas, sobre todo en estos climas que son más cálidos, como las ciudades de la costa, tiende a ser muy caluroso tener este tipo de implementos colocados. ¿Eso qué va a producir? Va a producir un aumento de la temperatura corporal que al no poder ser regulada por los mecanismos externos y por todos los termostatos de nuestro cuerpo, entonces va a aumentar la humedad en algunos lugares y por ende puede favorecer a la colonización por bacterias y por hongos de igual forma. Las conjuntivitis foliculares, más que todo, se pueden presentar esos procesos inflamatorios y estas conjuntivitis foliculares son totalmente iguales a una conjuntivitis viral. Entonces, siempre sospechar de un médico que tenga conjuntivitis, pero que esa conjuntivitis esté asociado a otros síntomas como tos, como disnea, como dificultad para respirar y todas estas asociadas, el paciente debería pensarse que el médico ha adquirido COVID-19 y también en los trabajadores de la salud que comiencen con anomia y eugeusia, que normalmente hablamos que el 81% de la población que adquiere COVID, más o menos a la semana de haber adquirido el virus, ya tiene una anomia bastante pronunciada y es uno de los primeros síntomas que pueden presentarse durante la adquisición de la enfermedad. Entonces, como ven, son enfermedades muy comunes que incluso pueden estar, yo creería que solamente las lesiones por presión son las únicas que tal vez no es algo que es tan común, pero todas las demás son enfermedades que incluso pueden estar mucho antes del uso de los elementos de protección personal y que por el uso de estos de forma prolongada durante varios tiempos pueden estar exacerbando todas estas lesiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en el día de hoy? En el día de hoy vamos a aprender sobre las recomendaciones generales para poder hacer que se disminuyan todo este tipo de lesiones cutáneas por los elementos de protección personal. Entonces, comencemos por las recomendaciones generales para el lavado e hidratación de las manos. Ya ustedes saben que el lavado de las manos es el mejor procedimiento que como médicos y como población o comunidad en general podemos hacer para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19. Hola. El lavado de manos es el mejor procedimiento que podemos hacer para disminuir el contagio por COVID-19. Pero entonces este lavado de manos tiene que ser de una forma adecuada. Y no por tener prisa, no lo vamos a hacer de forma adecuada. Yo creería que en todos sus lugares de trabajo ustedes encuentran recuadros y diagramas de cómo deben lavar las manos. Simplemente yo lo que quería decirles es que el lavado de las manos debe ser por más de 20 minutos y que debe ser realizado con jabones antisépticos o jabones neutros. Las personas que ya tienen una enfermedad de base, una dermatitis de contacto irritativa, una dermatitis de contacto alérgica, son pacientes que no podrán hacer uso de jabones antisépticos o jabones neutros. Los pacientes o los trabajadores de la salud que ya tengan una enfermedad de la piel y que se esté empeorando con el tema de los elementos de protección personal, ellos tendrán que hacer uso de jabones tipo Sindet. ¿Qué son los jabones tipo Sindet? Son jabones que no contienen detergente, es decir, que son menos agresivos para la piel. Por ende, todo trabajador de la salud que ya tenga alguna enfermedad en las manos, que probablemente durante la pandemia sus lesiones van a empeorar, el lavado de sus manos debe ser realizado con jabones tipo Sindet.
Eh, no existe un estudio que demuestre que existe una relación negativa entre los tipos Sindel, los jabones tipo Sindel y el coronavirus. Lo que sí se sabe es que estos jabones tipo Sindel tienen en sus componentes unos agentes tensoactivos que son capaces de romper la barrera lipídica de los virus, por ende, serviría para tratar el tema del coronavirus. La higienización de las manos. La higienización de las manos se debe realizar cuando no tenemos acceso a realizarnos un lavado correcto con agua y con jabón. Recordemos que esta higienización de las manos debe ser realizada con alcohol al 70%. Con Por alcohol favor, doctores, silencien los micrófonos. debe ser eh, realizado con soluciones hidroalcohólicas, sobre todo con alcohol al 70%. No quiere decir que el lavado de las manos va a omitir la higienización o viceversa. Si podemos realizarnos las dos, pues sería mucho mejor. Cuando no tenemos acceso al lavado de las manos, pues debemos hacernos la higienización con alcohol. Algo importante y es que los pacientes que ya tienen una enfermedad de base en las manos, está totalmente contraindicada la aplicación de soluciones hidroalcohólicas. Entonces, en estos pacientes solamente se requerirá el lavado de las manos, obviamente con jabones tipo Sindet, para poder disminuir el riesgo de contagio, ya que la aplicación frecuente de las soluciones hidroalcohólicas lo que haría sería empeorar el problema de su dermatitis de contagios. Hay que evitar lavarse las manos y el rostro porque también debemos lavarnos el rostro. Y aquí quería también decirles a todos que sería muy bueno que ustedes como profesionales de la salud siempre en sus bolsitos carguen agua micelar. El agua micelar también contiene ingredientes tensoactivos que son capaces de romper la barrera lipídica de los virus. Entonces, si no tienen la posibilidad de durante el trabajo lavarse la cara o irse a lavar la cara en un baño que sea destinado para ustedes los médicos, entonces ustedes pueden utilizar pomitos de algodón, obviamente primero con lavado de manos y con pomitos de algodón pasarse agua micelar en los ojos, en la cara, para así disminuir el riesgo de permanencia del virus en la piel. La hidratación de la piel se debe hacer con humectantes y con cremas emolientes antes y después de la colocación de los guantes. Muchos no tenemos esa costumbre, pero también les recomiendo que como médicos muchas veces sabemos que tal vez nuestro sistema de salud pues no nos va a dar todas estas cositas, pero en realidad yo sí pienso que la salud va primero que todo y que si nosotros estamos o escogimos esta profesión porque tenemos la capacidad o porque nos creemos en la capacidad de servir a las demás personas, pues también tenemos que cuidar de nuestra salud. Si bien estamos esperando que el sistema de salud mejore a nuestro favorecimiento, yo pienso que como médicos debemos de cuidar primero nuestra salud y la de nuestra familia, y el tener crema hidratante en sus bolsos, el tener un agua micelar, el tener un jabón adecuado para lavar sus manos, pues a ustedes no les va a quitar ni les va a poner y vamos a poder seguir haciendo nuestra labor y no enfermar, ¿ya? Entonces, siempre aplicar las cremas hidratantes en las manos antes de colocar los guantes. Siempre que se los quiten y haya lavado de manos, hay que volver a aplicar la crema hidratante. Les recomiendo cremas hidratantes que no contengan perfumes y que en su composición sean, ojalá, 100% ceramidas. Recuerden que las ceramidas son moléculas que son capaces de permitir el paso de agua desde fuera de la célula, desde el espacio extracelular hasta el espacio intracelular. Y entonces esas ceramidas lo que van a hacer es aumentar el ingreso de agua a nuestras células y por ende vamos a tener una piel mucho más hidratada cuando utilizamos cremas hidratantes adecuadas. El uso de
los elementos de protección personal. Entonces vamos con el uso de los guantes. Recordemos que el uso de los guantes no debe ser por tiempos prolongados. Ya les había dicho que antes de colocarnos los guantes debemos aplicar cremas emolientes en ellos, y en lo posible debemos utilizar guantes de látex o guantes de vinilo. Los guantes de nitrilo, perdón, los guantes de nitrilo. Los guantes de látex y los guantes de vinilo son los guantes que están demostrados que podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Obviamente, los de látex para los que no tienen ningún tipo de afección en la piel, y pues los de vinilo serán reservados para esos pacientes que ya tienen unas lesiones dermatológicas. Los guantes de nitrilo, perdón, los guantes de vinilo no está demostrado que no permitan el traspaso del virus. Entonces, por eso no son guantes que deben ser usados con mucha regularidad durante la pandemia. El uso de los guantes se debe utilizar solamente para tocar a los pacientes, y esto es algo que hay que aplicarlo y enseñarlo, porque muchas personas piensan que solo con el hecho de tener guantes colocados ya no van a impedir la transmisión del virus, y resulta que por el hecho de tener los guantes nos venimos y nos tocamos todo, nos tocamos el pelo, nos tocamos todo, y pues el virus puede permanecer en esos lugares. Entonces, lo mejor antes de, sobre todo para la población general, y esto se los digo porque ustedes como médicos también deben enseñar y deben educar a los pacientes, antes de colocarnos guantes es mejor lavarnos las manos. El uso de doble guante tiene una indicación, y es que el doble guante se debe utilizar cuando tenemos trajes especiales colocados. Entonces, los primeros guantes van a ser para retirar todos los elementos de protección personal de forma adecuada: el tapaboca de atrás hacia adelante, las gafas de protección, el tapabocas, el traje especial. Y cuando ya hemos retirado todos los elementos de protección personal, ahí sí vamos a retirar los otros guantes y vamos a hacer el lavado de las manos o la higienización de las mismas. Recuerden que los guantes hay que hacerles un recambio porque ellos tienden a volverse un poco porosos. Entonces, se recomienda el recambio de los guantes más o menos de cada 2 o 3 horas si son guantes de látex. Recuerden que los guantes van a causar oclusión y por ende aumentan la humedad y aumentan maceración en las manos. Entonces, nuestras manos van a estar mucho más expuestas a la colonización por hongos, sobre todo. Entonces hay que estar pendientes de hacer el recambio de los guantes, lavar las manos, secarlas muy bien, aplicar cremas emolientes para impedir que esto ocurra. Es importante también que al colocarnos las manos, pues nos cercioremos que no queden restos de jabón, porque esa oclusión de los guantes con ese jabón puede causar también dermatitis de contacto en esos lugares. En los pacientes o en los trabajadores de la salud en los que se presente maceración, en los que se presente esa humedad entre los deditos, como una superficie como pastosa blancuzca, estos podrán comenzar a utilizar soluciones a base de óxido de zinc, y si no mejoran, pues sí les recomendamos consultar al dermatólogo. Y ante la presencia de algún tipo de dermatitis de contacto, pues sí les recomendamos también el hecho de que consulten. Como ya les venía diciendo al principio nuestra moderadora, nosotros como sociedad hemos disponibilizado para todo el personal de la salud consultas gratuitas para tratar enfermedades producidas o lesiones dermatológicas producidas por los elementos de protección personal. El uso de gafas de protección, máscaras de protección y tapabocas. Lo importante saber es que las gafas pueden causar estos traumas por presión, por ese motivo no deben usarse tan ajustadas al rostro, y se debe estar tratando de cambiar. Se debe estar tratando de cambiar la posición de las gafas, sobre todo, no más de 2 o 3 horas, para que ellas no produzcan estas lesiones por presión. Es importante que se haga uso de algunos elementos que podemos utilizar
para redistribuir esas cargas. Sobre todo existen unos apósitos de más o menos 4 capas. Les voy a pasar los nombres porque siempre es bueno que los tengan, que es el Cutimed y ahorita se me escapa el nombre, ahorita se lo busco, y las empresas que los producen nos han mandado incluso las reglillas para poder recortarlas de forma tal que las podamos colocar en estos lugares para redistribuir la carga tanto de las gafas como de los tapabocas y así evitar esas lesiones por presión que pueden aparecer. En los médicos se recomienda el uso de los tapabocas N95, sobre todo cuando vamos a realizar procedimientos en los que existan aerosoles. Mientras tanto, se pueden utilizar tapabocas quirúrgicos normales. Recuerden que los tapabocas quirúrgicos normales se deben cambiar cada 3 a 4 horas y que los tapabocas N95 tienen una vida media de más o menos 8 horas. Si por X o Y motivo llegase a aparecer edema y prurito en los lugares en donde hay presión, entonces ya eso puede ser una urticaria por presión y se debe dar uso o manejo con antihistamínicos. Recuerden también que estos tapabocas que son resortados muchas veces tienden a producir lesiones en la parte de la región retroauricular, por eso se recomienda también la colocación de apósitos, la colocación de cremas emolientes también en estos lugares, o si no los toleran, entonces que sean de esos tapabocas que tienen amarre en la parte de atrás para que no vayan a tener ningún tipo de lesión a nivel de la región retroauricular. Recomendaciones para el cuidado de las mucosas. Yo no sé si esto es algo que todos los médicos hacen o que están haciendo, pero es importante que lo sepan. Bueno, ya saben que no deben evitar tocar las manos, la boca, los ojos con las manos, a menos de que ya exista un lavado y una higienización de las mismas. Hay que evitar el contacto de los ojos con estas soluciones hidroalcohólicas. Hay que tener en cuenta que si ya nos hemos aplicado una solución hidroalcohólica y no se ha absorbido de forma adecuada, pues evitar pasárnosla por los ojos porque puede producir alteraciones en la conjuntiva. Aquí hay algo muy importante y es que los médicos que son usuarios de lentes de contacto durante la pandemia deberán hacer uso o de lentes de contacto desechables que puedan descartar todos los días o bien pasar a gafas durante el tiempo que estemos en pandemia. El hecho de que estemos manipulando nuestra conjuntiva al quitar y colocar los lentes de contacto son muchos, es un procedimiento de muy alta posibilidad de contagio de la enfermedad. Entonces es muy importante que quien tenga lentes de contacto pues pase a gafas durante este tiempo o comience a utilizar lentes de contacto descartables. Recuerden que la manipulación de los lentes, de los tapabocas, la manipulación del paciente debe hacerse con previo lavado de manos y después volver a lavarse las manos. Existen 5 tiempos en los que el médico debe lavarse las manos, que son antes de entrar a trabajar, antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, después de haber tenido contacto con superficies en donde pudo haber existido algún paciente que incluso puede ser asintomático respiratorio. Algo que es muy importante también es el tema de los vellos nasales. Recomiendan el corte de los vellos de a nivel nasal porque son un medio de transmisión, pero también hay que tener en cuenta que en la mucosa nasal existen receptores de la enzima convertidora de angiotensina, lo cual es una potencial puerta de entrada para el virus. Entonces, se recomienda a los trabajadores de la salud que hagan lavados nasales con solución salina o mismo con estos sprays. A mí me gusta mucho uno que se llama Marimer, que puede incluso conseguirlo en soluciones hipotónicas.
que viene incluso hasta con la forma para poder hacer el lavado antes y después de finalizar la jornada laboral. Entonces, corte de los vellos nasales y lavado de todo el área nasal con solución salina antes y después de la entrada al trabajo y después de salir. Si existe por algún motivo algún médico que llegue a presentar resequedad de las mucosas, se debe hacer hidrataciones con geles o spray antes y después de usar los elementos de protección personal y debe hacerse previo lavado de las mismas. Si por X o Y motivo la mucosa nasal entra en contacto con pacientes que tienen infección por COVID-19, las fosas nasales deben limpiarse con algodones impregnados con soluciones hidroalcohólicas al 70% para disminuir la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Los trabajadores de la salud no deben tener ni barba ni bigote, y esto va para los hombres. Deben quitarse la barba y los bigotes porque todos estos vellos en el rostro predisponen el tiempo de permanencia del virus en la piel y por ende mucha mayor posibilidad de contagio de la enfermedad. Y por último debemos utilizar hidratantes de labios para evitar que esto se reseque durante las jornadas laborales. Otras recomendaciones que podemos tener en cuenta es el uso de los gorros en el cuero cabelludo va a aumentar va a aumentar la temperatura de este cuero cabelludo y por ende enfermedades como dermatitis seborreica van a tener un empeoramiento durante este tiempo. Para lavar la cara, debemos cerrar muy bien la boca y los párpados para impedir que vaya a haber ingreso del virus mientras nos estamos lavando la cara. Se recomienda para las mujeres el cabello corto y si pues no lo queremos cortar, pues debemos estar todo el tiempo con el recogido y en el momento que vayamos a hacer el lavado de nuestro cabello, tendremos que hacerlo con la cabeza hacia atrás, evitando que el agua que está saliendo de nuestro cabello vaya a pasar por nuestra cara y pueda haber riesgo de contacto. Siempre se recomienda la aplicación de óxido de zinc en todos los pliegues cutáneos, sobre todo para el personal de salud que tiene que colocarse trajes especiales por el tema del aumento de la humedad y la maceración, sobre todo en los pliegues. Se recomienda el uso de ropas no tan ajustadas y ojalá fuesen de algodón debajo de todos estos trajes especiales. Y para esos pacientes que comienzan a sufrir de hiperhidrosis axilar, es decir, de hipersudoración, pues consulta con dermatólogo o uso de soluciones a base de hidróxido de aluminio que pueden controlar muy bien estas lesiones. En las alteraciones que se pueden presentar en el pelo y en las uñas, pues ya les había dicho que están la dermatitis seborreica y la caída del cabello, que además de ser enfermedades que pueden empeorarse por los elementos de protección personal, pues también son enfermedades que pueden estar exacerbadas por el estrés, que es evidente que son periodos de estrés, periodos de ansiedad, periodos de miedo, de adquirir la enfermedad, de no poder dejar de trabajar como si lo han podido hacer otros sectores económicos de nuestro país o de sus países. Entonces, siempre como médicos tenemos miedo, tenemos ansiedad ante lo que nos pueda pasar, miedo de adquirir la enfermedad, miedo de contagiar a nuestra familia. Entonces, todas estas sensaciones de estrés y ansiedad pueden producir empeoramiento de lesiones como dermatitis seborreica y caída de cabello, incluso acné, también es una de las enfermedades que pueden estar exacerbadas por el estrés, entre otras como el vitiligo, como la psoriasis, entre otras enfermedades. Y también el hecho de que se puedan presentar muchas más paroniquias, porque el tema del lavado de las manos puede abrir puertas de entrada para el ingreso de virus y bacterias en este lugar y pueda presentarse más inflamación de la región perunguial, a lo que nosotros conocemos como paroniquia, leucoquisia, que es la descamación de la lámina de la uña. Y los efectos del estrés sobre dermatosis previas, como ya les había dicho, empeoramiento de enfermedades como dermatitis atópica, dermatitis seborreica, vitiligo, psoriasis y el acné,
pueden estar exacerbadas durante estos periodos de estrés y pues por ende toca también que sean tratadas para evitar que vayan a dañar la calidad de vida de ustedes como médicos. Entonces, es una invitación a que utilicemos los elementos de protección personal de forma adecuada para evitar que estas lesiones, que se puedan presentar estas lesiones cutáneas. Y recordarles pues que como dermatólogos de la Asociación Colombiana de Dermatología estamos dispuestos a todo el personal de la salud a brindarles consultas virtuales gratuitas para tratar todas esas lesiones dermatológicas que puedan ser empeoradas o que puedan ser exacerbadas por el uso de los elementos de protección personal durante la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Muchas vamos a leer un gracias, poco. doctora. Sí, esa le iba a comentar. Bueno, en el chat tenemos varias preguntas, entonces yo le voy recordando para que pueda contestar. Entonces, eh, la primera dice, ¿se puede lavar los tapabocas N95? No, los tapabocas N95 son totalmente descartables y tienen una vida media de más o menos 8 horas. Existen tapabocas que se pueden lavar, pero los N95 no está demostrado que se puedan lavar, sino que deben descartarse. Listo, doctora, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, las implicaciones del lavado de manos con guantes puestos, tal como lo recomienda la OMS. Bueno, en realidad, de todo lo que yo estuve revisando, no recomiendan lavado de manos con guantes. La higienización de las manos y el lavado de manos debe hacerse sobre la piel. Entonces, el paciente o el médico tiene que quitarse los guantes para poder hacer el lavado de las manos. Incluso no recomiendan ni siquiera la aplicación de los geles o de soluciones hidroalcohólicas sobre los guantes. Quería hacerles una aclaración y es que todo lo que yo estuve hablándoles en el día de hoy es el consenso de la Asociación Colombiana de Dermatología, ASOCOLDERMA, para disminuir. Entonces, esto ha sido un consenso que incluso quienes tengan, el interés por leerlo todo, por tenerlo, pues pueden mandarnos un correo y pues con gusto se los hacemos llegar. Entonces no se recomienda el lavado de manos, no se recomienda el lavado de manos sobre los guantes, sino sobre las manos, sobre la piel de las manos y y la higienización igual. Muchísimas gracias, doctora. Piden que si es posible que recomiende algún jabón tipo Sindet. Jabones tipo Sindet, hay uno que se llama, en Colombia, pues no sé, hay uno que se llama Lipiel, que a mí me gusta mucho. Están otros aceites de ducha de Bioderma que también pueden ser utilizados. Entonces, Lipiel Sindet y aceites de ducha de Bioderma. Sobre todo para los pacientes que tienen ya esas lesiones dermatológicas acentuadas. Perfecto, gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿qué lesiones dermatológicas se han asociado a COVID-19 que no estén relacionadas con los elementos de protección personal? Bueno, fíjate que esto es una pregunta que es muy chévere porque las lesiones dermatológicas que se han asociado o las lesiones cutáneas que se han asociado al COVID-19 son lesiones que son bastante inespecíficas, es decir, no son lesiones que nos pueden a nosotros dar la confianza de que en realidad estamos delante de un paciente que tiene coronavirus o que tiene COVID-19. Entonces, más que todo se han relatado lesiones urticariformes, tipo abón, lesiones tipo papulosas en la piel, pero
no, incluso pueden estar o no asociadas a sintomatología respiratoria. Ya me pasó con dos pacientes. Lo primero fue que atendí a una paciente por teleconsulta, una paciente que tenía más o menos 15 días de tener unas lesiones tipo ampollas en la piel. A esta paciente la estaban tratando como un gran quemado y estaba aislada y todo, pero nadie había pensado estaba totalmente asintomática respiratoria, nadie había pensado hacerle la prueba, la paciente se le hizo prueba y la paciente fue positiva, yo la vi por teleconsulta. Y me pasó también con una colega que me pasó con una colega que solamente tuvo lesiones tipo urticaria en la piel, eh, pero no tuvo absolutamente más nada. Entonces, dentro de ese 20, se habla de que más o menos el 24% de los pacientes que tienen coronavirus pueden presentar lesiones en piel, y de ese 24% más o menos el 14% tuvo lesiones tipo rash generalizado, un rash eritematoso, urticarias o unas erupciones variaceliformes que, como te digo, son totalmente inespecíficas y que mientras no se comporten de forma asintomática y que el paciente, por ejemplo, tenga una biopsia diagnóstica de una enfermedad cutánea, pues podemos pensar en que podemos estar delante de un paciente con COVID-19 asintomático respiratorio. Entonces, las lesiones cutáneas, como para cerrar la idea, las lesiones cutáneas que más están relacionadas con el tema de lesiones por COVID, sin ser por elementos de protección personal, rash cutáneo generalizado, urticarias generalizadas y erupciones variaceliformes. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, tratamiento para la descamación de las uñas. Bueno, toca mirar si esa leucosquisia que está por los elementos de protección personal, y en ese caso se puede hacer uso de eh, un medicamento que se llama Betalfarus. El Betalfarus, aquí se lo voy a escribir en los mensajes, es un fortalecedor de las uñas que ayuda mucho en estos casos en donde los médicos podemos tener ese levantamiento como de la lámina de la uña. Entonces, limar un poquito la uña para que exista mejor absorción del producto y ahí vamos a ir recuperando la lámina de la uña. Listo, muchas gracias, doctora. Ahora dice, yo sufrí una lesión por tapabocas en la parte de la boca y me cuesta mucho utilizar el tapabocas. En este caso, ¿qué puedo hacer? Bueno, en ese caso tienes que tratar, bueno, tocaría mirar qué tipo de lesión es la que estás sufriendo, hay que mirar si te tienen que incapacitar por el tema porque el hecho de no usar tapabocas es terrible, es decir, se tiene que usar tapabocas y si no estás consiguiendo utilizarlo, pues yo pienso que tendrías que mirar el hecho de que no trabajaras, porque si vas a estar expuesta al no utilizar tapabocas, pues es muy complicado. Toca mirar a ver qué lesión, si fue una lesión producida por elementos de protección personal, pues te recomiendo que pidas una consulta conmigo a este teléfono que les voy a dejar aquí. Ya mi secretaria sabe que pues con todos los médicos que tengan este tipo de lesiones, pues vamos a hacer la consulta virtual. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta que dice, ¿qué podría recomendar para las lesiones a nivel de la planta de los pies al estar los trabajadores de salud gran parte del tiempo de pie? Bueno, esas lesiones que aparecen sobre todo son lesiones por presión, por el tiempo, por el hecho de estar todo el tiempo de pie. Y la verdad es que lo ideal es que se comiencen a utilizar
este tipo de plantillas que nos puedan redistribuir, como les decía. Todas estas lesiones por presión se tienen que tratar de redistribuir las fuerzas para que la presión no caiga directamente sobre un solo lugar y evitar incluso las úlceras por presión. Aunque es muy difícil que una persona estando de pie y de pronto caminando, nosotros los médicos casi siempre no estamos sentados, sino que siempre estamos caminando, vaya a producir este tipo de lesiones. Pero también tocaría ver qué tipo de lesión es la que están teniendo para poder mirar a ver qué se puede hacer. Bueno, mientras resolvemos una duda, vamos con otra pregunta. Dice, siempre he tenido problemas de acné, sobre todo a nivel de la cara, por el uso de los elementos de protección personal. Me ha empeorado a nivel de la barba. Cuando me lastimo la barba, sea al momento de secarme el rostro, me sale sangre. ¿Qué podría utilizar o aplicarme? Yo actualmente tomo doxiciclina tableta de 100 miligramos y es el único tratamiento que tengo. Bueno, yo a este colega sí les recomiendo que porfa se ponga en contacto conmigo, o a esta colega le recomiendo que porfa se ponga en contacto conmigo y que podamos ver ese tema, porque toca que sea la atención individualizada. Como ya les había dicho, el acné sí empeora por el uso de los elementos de protección personal y puede existir oclusión. Y pues ya sabemos que las lesiones de acné comienzan siendo unas lesiones bastante inofensivas, puede ser un comedón, pero que si no se tratan pueden evolucionar a lesiones tipo nódulos, quistes con incluso sangrados. Entonces, sí sería bueno que nuestra colega pues se comunique conmigo y podamos ver su tema en específico. Gracias, doctora. En el chat está el número con el que se pueden contactar con la secretaria de la doctora para estas citas. La siguiente pregunta dice, para la exposición solar, ¿cuáles son los bloqueadores recomendados? Bueno, los protectores solares van a depender, o el uso del protector solar en una persona va a depender de muchas cosas, tipo de piel, capacidad de reaplicación. Entonces, para poder saber cuál es el tipo de protector solar más adecuado para cada persona, sin ser esto unas lesiones en piel, porque en realidad los protectores solares debemos utilizarlos siempre, pues sí les recomiendo que consulten a su dermatólogo de confianza para que sea él quien, a través de ciertas preguntas que les va a realizar, pues les pueda decir cuáles son los protectores solares que son más adecuados para ustedes, para su tipo de piel. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, en mi caso sufro de dermatitis herpetiforme, actualmente sin lesiones en palmas de manos. ¿Podría volver a aparecerme por el uso constante de gel antibacterial? De por sí la dermatitis herpetiforme ya consiste en una disminución de la barrera de la piel, entonces probablemente sí puede haber un empeoramiento de esa dermatitis, aunque no es el jabón la principal causa de esta dermatitis, pues es una piel que está totalmente sensible y que puede verse empeorada por el uso de gel antibacterial. Por eso, en todos los pacientes que sufren de todo tipo de dermatitis, como les dije al comienzo de la charla, hay un no rotundo para el uso de geles antibacteriales y lo que se recomienda mejor es el lavado frecuente de las manos, en estos casos por tener un tipo de dermatitis, con jabones tipo zinc. Los que contamos con jornadas laborales de 12 horas continuas y debemos utilizar trajes especializados con uso de doble guante por estar en áreas aislados, al presentar dermatitis de contacto por no poder retirar los guantes hasta el final de la jornada laboral, ¿qué podemos hacer además de utilizar cremas humectantes? Bueno, el uso de los antihistamínicos está totalmente, ojalá sean no sedantes, porque si no se van a dormir en el turno. El uso de antihistamínicos está totalmente asociado
las cremas humectantes, el recambio de los guantes es imprescindible, lavado de manos con jabón tipo Silder, cremas humectantes y en estos casos incluso las cremas humectantes las pueden combinar con un poquito de corticoides. En este caso la desonida, la betametasona son medicamentos que pueden aplicarse sin ningún problema mezclados con las cremas hidratantes, pues para poder aguantar las horas de trabajo, y el recambio de los guantes es súper importante. Gracias, doctora. Pues hasta ahora hay otra pregunta en el chat de Gabriela, pero en realidad hay una parte que no entendemos, no sé si fue error al momento de escribir, entonces si por favor puedes volverla a escribir. Y por el momento no hay más preguntas, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún aporte. A mí me gustaría saber si solamente estoy con médicos de Colombia o hay otros médicos de otros países que nos pudieran contar un poquito de su experiencia, cómo en sus países están manejando, o si algún médico de Colombia pues nos quiere hablar un poquito sobre su experiencia con lesiones cutáneas. Sería muy chévere que pudiésemos interactuar. Ay, Dios mío. Hola. Si hay algún médico, sea de Colombia o de otro país, que quiera pues, compartir con todos e interactuar con la doctora con respecto al manejo que le están haciendo a los elementos de protección personal, puede solicitar la palabra por el chat o pues hacer su intervención. Sí, también puede ser de pronto alguien que sepa, que sea médico interno o estudiante. Ah, se me había olvidado la, déjenme se lo busco. El apósito que pueden comprar para colocárselo en el área malar y en esta parte. Hay uno que se llama Cutimed y el otro es ya se lo busco, yo lo compré.
Dianita, ¿dónde están los apósitos que compré para las máscaras? ¿Me los prestas? Les voy a mostrar cómo es el apósito y si también quieren, les puedo, quien esté interesado, pues puedo decirles cómo, pues mandarles el instructivo de cómo cortarlos. El Fixomul es uno, el Fixomul Stretch es uno y ellos nos indican cortarlo de la siguiente forma, de esta forma. Entonces, él queda colocado de esta forma. Él queda colocado de esta forma. Él queda colocado de esta forma y con esto evitamos las lesiones por presión, tanto por las gafas de seguridad o por los tapabocas, las bandas elásticas de los tapabocas que normalmente tienden a marcar o en esta parte aquí. Entonces son apósitos que redistribuyen. Él viene en un metro y pues ustedes los van cortando de acuerdo a al instructivo que ellos mismos manejan. Y el otro que lo pueden utilizar es este, que yo normalmente lo recomiendo para, sobre todo para las mascarillas que son más pesadas, los que tienen filtros P100 y todo esto. No sé si lo alcanzan a ver, fíjense que es como una almohadilla, y ahí ellos nos indican cómo se debe cortar, se llama Cutimed, y a ellos nos indican cómo se debe cortar para colocarlo sobre todo en el puente nasal y en otros lugares en donde exista presión que puedan producir esas lesiones. Entonces este es el Cutimed, que es como una almohadilla, vuelvo y se los muestro, fíjense que es bastante gruesa y él se corta de cierta forma que lo pegamos en estos lugares para redistribuir las fuerzas. Sobre todo lo recomiendo para estas mascarillas como las 3M que contienen filtros P100 y estas que son un poco más pesadas. Y el Fixomul, que ya les dije, deben cortarlo de la forma, él tiene como una reglilla en que lo podemos cortar de esa forma y se coloca y ese redistribuye y evita la presión que puedan causar los tapabocas y las máscaras. Doctora, si es posible que nos pueda hacer el favor de volver a mostrar, lo que pasa es que como estaba compartiendo pantalla no se veía, entonces ya ahora sí está la cámara en grande para que se pueda apreciar mejor, solamente mostrarnos los apósitos. Listo. Dianita, no te lo lleves. No sé si alcanzan a ver que aquí en la frente tengo bueno, tengo acné también, estoy muy brotada por el tema de las máscaras. Bueno, ya ustedes conocen las caretas, esto es lo que me tiene con la frente marcada aquí en este lugar. Entonces, ¿qué debería hacer? El Fixomul es este, que es el que recomiendo para utilizar diariamente. Ustedes lo van a cortar de cierta forma. Él viene con unas medidas, ustedes lo parten y lo recortan de cierta forma que puedan colocarlo en el tabique y en la parte de la región malar. Entonces lo van a colocar de esta forma. Lo van a colocar de esta forma.
Este es el Fixomul, que es el que recomiendo. Entonces, si ustedes se van a colocar un tapaboca, pues el tapaboca va a quedar en este lugar y no va a causar esas lesiones por presión, sobre todo por las banditas elásticas que puede producir. O si se van a colocar gafas de seguridad, pues él va a cubrir la parte donde ustedes tienen contacto con las gafas y va a disminuir las lesiones por presión, ¿ya? Este es el Fixomul. Y el otro que recomiendo para utilizar con máscaras un poco más pesadas, que ahorita no tengo mi 3M aquí para mostrarles, pero es este que se llama Cutimed. Este. Este Cutimed también viene con un instructivo para cortarlo de cierta forma, que podamos colocarlos en este lugar. Y él, como es bastante gruesecito, no sé si lo alcanzan a ver, es como una almohadilla, él va a redistribuir la fuerza y se van a evitar las lesiones cutáneas por presión. Obviamente, esto no es algo que les van a dar a ustedes en una EPS, ni es algo que nos va a dar el sistema de salud, eso no ocurre en nuestro mundo, ojalá en el mundo ideal se ocurriera. Pero, como se los dije al principio, la salud tuya y mía está antes que todo, y pues yo pienso que como médicos, pues si vamos a la batalla debemos armarnos. Compren sus mascarillas 3M, eso les va a dar mucha más tranquilidad. Mm, sus trajes antifluidos, si tienen que comprarlos, también háganlo, porque es en realidad la alta transmisibilidad del virus es bastante importante y pues estamos muy expuestos, ¿ya? El Siltec, exactamente. El Cutimed Siltec. Listo. ¿Tienen más preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta, duda o aporte? Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Bueno, hasta ahora parece que no hay más preguntas. Entonces, pues agradecer nuevamente a todos los asistentes y también a la doctora por regalarnos su tiempo y todo su conocimiento. De verdad que ha sido muy, muy excelente la charla y ha sido como muy práctica con consejos para todos los profesionales de la salud. Entonces, de verdad que muchas gracias, excelente, y pues estamos invitándolos cualquier eh, otra ocasión que tengamos otra conferencia. Bueno, muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación. Ojalá él se repita, eh, no con estos temas, sino con muchos otros. Quería saber si en realidad estaba con médicos de Sincelejo o de otras ciudades, porque estoy también muy interesada en montar como charlas para los médicos con respecto a enfermedades dermatológicas. Entonces sería muy chévere que, Valeria, si tú tienes la posibilidad, podamos organizarlo. Estoy atenta a lo que ustedes quieran hacer. Simplemente sacamos el tiempo y pues nos nutrimos y aprendemos entre todos. Entonces, gracias a todos por asistir. Y bueno, a la orden lo que necesiten. El teléfono que les pasé es de mi consultorio, lo maneja mi secretaria, pero a mí me pueden seguir por Mayra Carrillo Dermatología en Instagram, y yo tengo un poco más
de acceso ahí puedo responderles de pronto más preguntas que ustedes quieran hacer. Entonces, bueno, gracias de verdad por la invitación y cualquier cosa que necesiten de mí, pues estoy a su disposición. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, doctora.